Bueno, pues si os parece, empezamos esta sesión que es conjunta para el servicio de anestesia y enfermería de anestesia y en el que vamos a pasar, bueno, a ver rápidamente de una manera ligera un poquito de farmacología sobre dos. Vamos a presentar dos fármacos que, como digo en la diapositiva, son dos nuevos viejos amigos, nuevos porque no los usamos, no los usamos en este hospital ni el sufentanilo ni la prilocaína. Uno de ellos, la prilocaína, ya los tenemos. Está la prilocaína hiperbárica al 2%, lo tenemos ya en los carros de anestesia desde hace aproximadamente 4 meses. Es un fármaco, los dos son fármacos antiguos, uno es de 1953, el otro es de 1974, o sea que tienen ya por encima de los 50 años de uso los dos. Son fármacos muy extendidos su uso, como veremos. La prilocaína se utiliza en prácticamente todos los hospitales de IFSalud, menos en este, ahora veremos el porqué, ¿no? Y bueno, pensábamos que era una buena idea presentarlo a los anestesiólogos, aunque muchos de ellos los conocéis en teoría de los libros y de las publicaciones, y a la vez también presentarlo a enfermería porque lo normal es que empecemos a usarlo porque tiene algunas ventajas y algunos espacios para su uso, ¿vale? Bueno, pues sin más empezamos con el sufentanilo. Intentaré explicaros brevemente qué lo hace diferente a fentanilo o remifentanilo, que son las dos fenilpiperidinas que se utilizan habitualmente o que utilizamos habitualmente. Hablaremos un poquito, intentaré repasar un poquito las características farmacodinámicas y farmacocinéticas, qué lo hacen distinto para ver qué dice la teoría sobre cómo debería de funcionar y al final cómo lo podemos utilizar y en qué espacios, ¿no? Bueno, si os parece, hacemos un poquillo de repaso así histórico, ¿no? La morfina es el primer alcaloide aislado, ¿no? El primer alcaloide que se utiliza en medicina. Probablemente era el fármaco ya desde el siglo XVII, el primer fármaco que realmente teníamos. Hay una frase que a mí me encanta de Thomas Sydenham, que probablemente hayáis oído, pero incompleta, ¿no? Thomas Sydenham decía que de los remedios que Dios había entregado al hombre para aliviar sus sufrimientos y sus enfermedades, el que más valor tenía era la morfina. No, bueno, era el opio, porque realmente la morfina no se aísla hasta 1803. Pero completaba la frase con algo mucho mejor todavía. Decía que si el hombre tirara al mar todos los medicamentos que tenía y se quedara con el opio, sería un gran progreso para la humanidad y una faena para los peces, ¿no? Porque realmente, probablemente lo que había en 1600 y pico, nada valía nada salvo el láudano, el opio. Todos los demás remedios con los que contaba el hombre eran totalmente inútiles. Bueno, en 1803, Frederick Sher Turner aísla el alcaloide del opio, al que le pone el nombre de morfina, ¿no? Muy prontito se aísla la codeína, que es un opiáceo que utilizamos con mucha frecuencia como antitusígeno principalmente, ¿no? Y relativamente pronto la metadona. Por en medio pasa una cosa muy importante y es, bueno, que tiene un impacto sobre el desarrollo de la farmacología, que es la Guerra Civil Americana. En la Guerra Civil Americana, que termina en 1865, hay un consumo, ya está disponible la morfina, y entonces hay un consumo de morfina enorme para las heridas de guerra y para tratar la disentería, o sea, como antidiarreico, ¿no? Entonces, hay una auténtica epidemia de uso de morfina. Wood ya ha inventado la jeringa hipodérmica, ya se puede administrar endovenoso o intramuscular o subcutáneo y se usa muchísimo. Al acabar la Segunda Guerra, la Guerra Civil Americana, lo que sucede es que hay una auténtica epidemia de adicción a la morfina en Estados Unidos, ¿no? Se ha utilizado tanto de una manera absolutamente liberal, ¿no? Y aparecen los cuadros de síndrome de deprivación, de adicción, de venta masiva y consumo masivo por parte de la población. Y entonces se busca una morfina que no provoque efectos adversos y se sintetiza la diacetilmorfina, que es la heroína, ¿no? Y se llama heroína pensando que era una morfina que no producía adicción. Los que hemos
Nos hemos dedicado a la medicina 100 años más tarde, sabemos que eso no es así, ¿no? Que de hecho la heroína es mucho más adictógena que la morfina. Bueno, quiero decir, os cuento esto para que veáis que estamos hablando de fármacos muy antiguos que tienen un interés enorme, pero que tienen problemas, principalmente los síndromes de deprivación y principalmente los efectos adversos. Y se buscan modificarlos para para crear fármacos superiores, ¿no? En los años 60, Janssen, que era un laboratorio muy pequeñito, y el presidente y dueño de Janssen era Paul Janssen, aísla, modificando la molécula de morfina, el fentanilo, y lanza Janssen a la empresa que es hoy en día, ¿no? El fentanilo que se utiliza de manera masiva a partir de los años 60, 70, principalmente en anestesia, porque es un opiáceo muy potente de vida media relativamente corta y que permite hacer la anestesia balanceada que hacemos todos los días, que es hipnosis más analgesia más relajación muscular, porque tenemos una herramienta que produce una analgesia muy potente con una vida media muy corta, ¿vale? En el año 60, inmediatamente después, ¿no? Modificando la molécula de codeína, Kurt Kirk sintetiza el tramadol y empiezan los ensayos clínicos de tramadol. Lo que pasa es que la empresa para la que trabajaba, Grunenthal, y os cuento todo esto para que veáis qué impacto tiene en el uso que hacemos de los fármacos, la industria farmacéutica y el interés o la retirada el interés de desarrollar ciertos fármacos o de retirar otros, ¿no? Entonces, el tramadol estaba disponible para salir en los años 60, ¿no? Pero Grunenthal, que era el laboratorio que lo estaba desarrollando, era el laboratorio que había sintetizado y distribuía la talidomida, ¿no? Y se produce el problemón, ¿no? El mayor accidente farmacológico que hay en la historia de la humanidad, que es la distribución de talidomida con la focomielia, etcétera. Entonces, Grunenthal prácticamente desaparece para todas sus líneas de investigación y el tramadol se queda ahí bloqueado hasta 20 años más tarde. Y el sufentanilo, el propio Janssen, el propio laboratorio Janssen ve que la molécula que tiene el fentanilo es mejorable, porque el fentanilo tiene un problema que conocéis todos, y es que en perfusión continua, y ahora veremos por qué, se acumula. ¿Mm? La vida media es muy dependiente de contexto. La vida media, lo que dura el fentanilo, su vida media, su cinética de eliminación, es muy dependiente del tiempo que lo hayamos utilizado. Por eso no se debe utilizar nunca en perfusión continua. ¿Mm? Entonces, aísla el sufentanilo, diseña, sintetiza y prueba el sufentanilo, que en realidad es un fentanilo mejorado, porque su vida media no es tan dependiente del tiempo de perfusión, eh, tiene un inicio de efecto un poco más rápido que el fentanilo, una duración de efecto parecida, pero no se acumula tanto. Ahora veremos por qué. Entonces, lo sintetiza como mejora el propio laboratorio Janssen. ¿Qué pasa? Que en España el Janssen tiene que tomar una decisión, y es si empieza una campaña de distribución y promoción del sufentanilo, pero en realidad para desplazar al fentanilo, pero es que las dos moléculas son suyas, ¿no? Y entonces tampoco tiene demasiado interés comercial. Y se toma una decisión en España, en el laboratorio Janssen España, toma una decisión que es no voy a invertir ni un céntimo en promocionar el uso de su fentanilo cuando tengo el fentanilo que lo distribuyo y que se usa de manera masiva, ¿no? Y entonces el sufentanilo en España nunca se llega a distribuir de una manera aislada, pero no llega a estar ni financiado por la Seguridad Social, ¿no? Entonces era más caro que el fentanilo y los propios que lo vendían no tenían interés en venderlo, con lo cual nos lo hemos perdido, pero nos lo hemos perdido durante 30 años, ¿eh? Ahora vais a ver los consumos en Europa comparado con España. Un poquito después aparece el alfentanilo, que ha sido retirado del mercado, que también es de Janssen, ¿no? Fijaros, son todo modificaciones, son todo fenilpiperidinas y son todo modificaciones de la misma molécula. El alfentanilo, que ha sido ya eliminado, que era un fentanilo más corto, una molécula muy interesante, pero que pasa sin pena ni gloria, bueno, que no llega tampoco a penetrar demasiado, alguno de vosotros que hayáis usado en algún entorno, porque en el año 91 aparece el remifentanilo, que es un éster que lo cortan las esterasas sanguíneas, como sabéis, y tiene una vida media ultra corta, ¿no?
Y con el remifentanilo y el fentanilo nos hemos pasado trabajando una vida en quirófano, todos nosotros, ¿no? Bueno, fijaros en la distribución de uso, o sea, el uso de, de opiáceos intraoperatorios en algunos países europeos, ¿no? A la izquierda, España. Fentanilo supone aproximadamente el 25% de las fenilpiperidinas perdón, de los opiáceos de uso en quirófano. 25%. La mayoría remifentanilo, ¿no? Un fármaco de vida media corta, de efecto muy predecible, pero que tiene un problema, como sabéis, que es la hiperalgesia posoperatoria. Fijaros, Italia tiene un perfil más o menos parecido al nuestro, aunque con un uso de fentanilo de la mitad, ¿no? Pero fijaros, Francia, el uso de fentanilo es anecdótico, 1%. Alemania, 4%. Bélgica, 1,5%. O sea, prácticamente, o sea, lo que usan es mayoritariamente remifentanilo en perfusión continua en el intraoperatorio eh, y sufentanilo. Sufentanilo, pero lo vienen utilizando desde hace 25 años o 30 años, ¿no? Bueno, es la misma diapositiva, pero os añado lo que es el total en Europa, cogiendo otros países, ¿no? Entonces, el fentanilo supone el 6,7% del uso total de opiáceos intraoperatorios, con una mayoría abrumadora para remifentanilo y sufentanilo. Bueno, vamos a ver esto. Uno de los primeros problemas uno de los problemas que tiene el fentanilo, por lo cual fue sintetizado, aislado y probado y usado el sufentanilo, es la acumulación cuando se utiliza en perfusión continua para hacer sedaciones prolongadas, ¿no? Voy a ir un poquito rápido, que quiero hablar también un poco de la. ¿Veis? Quiero hablar un poco de los anestésicos locales, de la prilocaína, taquipril. Bueno, esto es una encuesta sobre países, el uso en perfusión continua en entorno de cuidados intensivos, REA, ¿no? Hay algunos países, primero el fentanilo en principio se utiliza poco y la mayor parte de los países lo que utilizan es propofol y remifentanilo. ¿M? Fentanilo no se usa en perfusión continua y nosotros no lo usamos, yo creo que no lo hemos usado nunca, y tiene su fundamento. O sea, utilizar fentanilo en perfusión continua para una sedación prolongada en UCI, combinado o no con propofol o midazolam, es una demostración de una cierta ignorancia farmacológica, ¿no? Porque a partir de las 12 o 24 horas la vida media de eliminación se va a empezar a prolongar de manera casi exponencial, ¿no? Ahora veremos por qué. Bueno, para contar entonces, las diferencias entre fentanilo, remifentanilo y sufentanilo son fundamentalmente farmacodinámicas y farmacocinéticas. La gente confunde con mucha frecuencia qué es farmacocinética y qué es farmacodinamia. Farmacodinamia es esto, es la interacción fármaco-receptor. Es a qué receptores se une y qué hace después de unirse. ¿Vale? Los agonistas tienen una distribución, la sigmoide típica de la curva dosis-respuesta, cuando se representa en escala logarítmica en el eje de las X, ¿no? Y los agonistas pueden ser completos o incompletos, ¿no? Se pueden llegar al 100% del efecto o, por mucho que se aumente la dosis, alcanzar solamente un porcentaje del efecto máximo. Es un agonista parcial, ¿vale? Para refrescar un poco algunas ideas de farmacología que estudiamos todos en la carrera, ¿vale? Bueno, vamos a ver las diferencias farmacodinámicas, ¿no? Ahora que hemos visto que en las curvas hay dosis, efectos, eso es lo que define a los agonistas. Bueno, el fentanilo, remifentanilo y sufentanilo son agonistas completos, es decir, llegan al 100%. No tienen efecto paradójico. Bueno, ¿qué quiere decir que no tiene efecto paradójico? El efecto paradójico es que en presencia de un agonista completo, si ponemos un agonista parcial a dosis altas, desplazamos fármaco y podemos provocar el efecto contrario. O sea, si una persona está tratada con morfina a dosis altas o fentanilo y utilizamos tramadol como rescate, el tramadol lo que hace es desplazar parte de la morfina, porque compiten por el mismo receptor, pero tiene un techo de acción inferior, solo un 40-50%. Entonces lo que va a provocar es un efecto de bajada y vamos a provocar más dolor que alivio, ¿no? Bueno.
De los tres que vamos a hablar rápidamente hoy, fentanilo, remifentanilo y sufentanilo, todos son agonistas completos mu, es decir, llegan al 100% del efecto y por lo tanto todos ellos tienen ausencia de efecto paradójico. Todos tienen una afinidad elevada, pero fijaros que el sufentanilo tiene la KI en rango en nanomoles, en in vitro, ¿no? Es de 0,13 nanomoles frente a 1,3 o 3,9, o sea, entre 5 y 10 veces más potente. Es un fármaco más potente que los otros, ¿no? Eso quiere decir que se usa a dosis bajas y hay que recordar que los efectos adversos, muchos de los efectos secundarios de los fármacos, es por tocar a dosis altas otros receptores y otros sitios, ¿no? Entonces, si lo utilizamos a dosis bajas porque es muy potente, normalmente tenemos menos efectos adversos. Bueno, y luego la selectividad mu delta, sabéis que receptores opioides ahora se llaman de otra manera, pero eh, vamos a manejar, para no liarlo, porque ahora se habla de 5 receptores opioides, pero mu, kappa y delta. El receptor delta es un receptor opioide, pero es el menos opioide, o sea, no media prácticamente analgesia, media más efectos adversos que efectos beneficiosos. ¿Vale? Entonces, quedaros con que la selectividad mu delta, el que el agonista sea muy afín por mu y poco afín por delta, en principio también supone menos efectos adversos, menos disforia, la sensación desagradable del opiáceo a dosis altas, estados alucinatorios, confusión, ¿no? Eso es sobre todo por agonismo delta. Entonces, cuando haya los que son más mu que delta, ¿no? Y cuanto más distancia haya entre la afinidad que tiene por el receptor mu y por el delta, menos disforia y menos alucinaciones. O sea que en principio no efecto paradójico, o sea, el perfil farmacodinámico del sufentanilo es superior. ¿Mm? Perdón. Bueno, aquí os pongo las curvas dosis-respuesta a fentanilo, sufentanilo y el sufentanilo es esta primera. Fijaros que las curvas están desplazadas a la izquierda, o sea, la curva del sufentanilo está muy desplazada a la izquierda respecto a las otras dos. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más potente, ¿no? La curva dosis-efecto es mucho más potente, casi 10 veces más que fentanilo y remifentanilo, ¿vale? Y la selectividad mu delta, ¿no? Anda el fentanilo en torno a 1,50, o sea, necesitaríamos 50 veces más dosis para unirse al receptor delta en la misma proporción en la que se une al mu. O sea, es menos afín por el delta, ¿no? En una proporción aproximadamente 1,50. Pero es que el sufentanilo lo es en una proporción 1,5000, ¿no? Perdón, 1,500, 1,1500. O sea, necesitaríamos dosis 1000 veces superiores a las que consigue unirse al 50% de los receptores mu para unirse a los delta, ¿no? O sea, está muy lejos, ¿no? 1000 veces la dosis. Quiere decir que en dosis habituales andaremos ocupando no más allá de un 2-3% de receptores delta. ¿Mm? O sea, es mucho más selectivo, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo, pero en rango nanomolar, ¿no? Entonces, más o menos el fentanilo 1,50, ¿no? La selectividad, la, por, por la selectividad delta, por constante de inhibición 50 en rango en concentración molar, frente a su fentanilo, que es casi 1,500, 1,1500, ¿no? Vale, el problema del fentanilo. El problema del fentanilo es que la vida media, ¿no? En el eje de ordenadas, vida media. En el eje de abscisas, días que lo he estado utilizando, ¿no? Un fármaco ideal, ¿no? Sería, por ejemplo, bueno, el propofol, el alfentanilo o incluso el midazolam, en el cual la vida media es prácticamente estable, ¿no? Independientemente de los días que lo haya utilizado. Pero fijaros en el fentanilo o en el tiopental. Recordáis, el tiopental ya no lo usamos, pero cuando lo usábamos sabíamos todos que era un fármaco para usarlo en bolo, nunca en perfusión continua, ¿no? Bueno, pues la vida media, el, cómo le afecta los días en los que se usa el fentanilo a su vida media es mucho mayor para el fentanilo incluso que para el tiopental. O sea, la vida media en minutos, cuando lo hemos utilizado durante 4 días, es prácticamente 5 veces o 6 veces que cuando lo hemos utilizado 6 horas, ¿no? Entonces, esa curva, el hecho de que
la vida media aumente de manera casi lineal en una franja de días importante, según los días de uso, es la limitación importante del fentanilo. Vale, ¿y por qué es esto? ¿No? Porque, bueno, pues repaso rápido a la farmacocinética. Los fármacos se mueven entre espacios, ¿no? Siguiendo una cinética, la mayoría siguiendo una cinética de orden 1. ¿Qué quiere decir eso? Palabrotas, no. Es fácil de entenderlo. Es que lo que se mueve de un lugar a otro de los fármacos es una proporción del fármaco. Es decir, un 10%, un 20%, un 30% del fármaco se mueve entre espacios por unidad de tiempo. No se mueve tantos miligramos hora, sino se mueve un 10% de lo que hay por hora. ¿Vale? Eso es una cinética de orden 1 que está representada por una ecuación que cuando la ponemos, tomamos logaritmos, queda una recta, ¿no? Cuando ponemos logaritmo tiempo y logaritmo de concentración, queda una recta. Vale, pero eso no es así. Eso no es así. Cuando cogemos un fármaco, ponemos un bolo y empezamos a medirlo durante las siguientes horas, vemos que al principio se produce, y lo ponemos en escala logarítmica, lo que debería ser una recta, no lo es. Se elimina mucho al principio y luego menos. ¿Por qué? Porque en realidad los fármacos se mueven, no son igual de accesibles, no les cuesta más entrar en ciertas zonas, ¿no? Pasar la barrera hematoencefálica, pasar ciertas zonas grasas, o al revés, hay otros que se favorece las zonas grasas, que la liposolubilidad favorece el desplazamiento. Realmente el organismo no se comporta como un espacio. El organismo se comporta como dos espacios o como tres espacios. Y eso hace que la eliminación, cuando lo ponemos en un compartimento central, por ejemplo, en el plasma, baje mucho al principio porque el fármaco se está yendo del espacio vascular a dos sitios. Uno al exterior, según lo ponemos, lo empezamos a eliminar, ¿no? Y otro a otras zonas de difícil acceso. Entonces, lo que baja la concentración del compartimento central, al principio es mayor la pendiente porque se está yendo a dos sitios, al exterior y a otro lugar, ¿no? Y luego, cuando ya ha llenado el otro lugar, empieza solo a irse del espacio central, ¿vale? Vale, pues esto pues es fácil, en lugar de tener una ecuación de salida hay dos, ¿no? Vale, pero es que resulta que tampoco, para muchos fármacos esto no es así, tampoco, ¿no? Sino que primero hay una bajada, luego es más o menos lineal, que es como debería de ser, y luego vuelve a haber una zona de eliminación sostenida que vuelve a ser curva, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no hay dos espacios, hay probablemente tres espacios, ¿no? Y hace falta tres ecuaciones para dibujarlo. Quedaros con esto. Vale, vamos a ver esto con los tres fármacos que tenemos nuestros: fentanilo, remifentanilo y sufentanilo. Fijaros, entre fentanilo y remifentanilo, que es lo que sabíamos hasta ahora, eh, la diferencia es muy grande. V1 es el compartimento central. Ojo, los compartimentos no son espacios anatómicos, son espacios matemáticos, ¿vale? El plasma y un lugar que sea muy perfundido y que sea con un componente acuoso muy parecido, en el fondo sumaría al plasma. Y en el fondo y las proteínas pueden hacer como parte de un segundo lugar o de un tercer lugar. O sea, la anatomía y la fisiología, o sea, cuando hablamos de espacios, estamos hablando de espacios matemáticamente hablando, ¿vale? Bueno, el fentanilo, fijaros, V1 es el compartimento central, fundamentalmente, aunque no tenga una correlación directa fisiológica o anatómica, pero prácticamente lo podemos asimilar al espacio vascular, ¿vale? Si ponemos fentanilo en el espacio vascular, se empieza a ir a una zona de equilibrio rápido donde pasa rápidamente, bueno, se va al exterior, desde que lo colocamos empieza a metabolizar, parte va a un compartimento de equilibrio rápido y parte va a un compartimento de equilibrio lento. Y esos espacios tienen sus volúmenes, ¿no? Que en realidad todo esto nace de esto, de que cuando ponemos un bolo en espacio vascular y empezamos a medir las concentraciones, sale una ecuación u otra, ajustamos y nos dice más o menos qué volúmenes tienen que existir para que esto sea como es. Fijaros, el remifentanilo no se parece en nada. El remifentanilo tiene una K10, esta es la constante de salida. Según lo colocamos en el volumen central, endovenoso,
empieza a eliminarse porque las esterasas lo cortan y lo rompen, ¿no? Antes de que sea capaz de llegar a ningún sitio. Sí, sí que pasa a un compartimento de equilibrio rápido y sí que pasa a un compartimento de equilibrio lento, pero son muy pequeños, los volúmenes de esos compartimentos son pequeños y la constante de eliminación K10, lo que es la constante de eliminación del espacio 1, ¿no? Es muchísimo mayor que las otras. Entonces, la farmacocinética, esto ya lo sabíamos, ¿no? La farmacocinética del fentanilo y del remifentanilo no se parecen en nada, ¿no? El uno se acumula, el uno... ¿Por qué se acumula? Porque va a V3 y luego V3 se comporta como si fuera una bomba de PCA casi endógena, ¿no? Empieza a liberar, a devolver todo lo que cogió. Y días más tarde, todavía V3, que es espacio de difícil acceso, nos va soltando fármaco lentamente, ¿no? Claro, el monstruo, cuanto más tiempo perfundamos fentanilo, ¿no? Más alimentamos V3, o sea, más alimentamos ese reservorio de fármaco que estamos construyendo, ¿no? Y más tiempo, más cantidad está almacenada y más fármaco nos va a ir devolviendo. Y como lo devuelve muy lentamente, va a estar devolviéndonos durante mucho tiempo. ¿Vale? Estos dos no tienen nada que ver. Vale, ahora os voy a enseñar el sufentanilo. Sufentanilo, así de primer vistazo, muy parecidos, ¿no? Los volúmenes están representados más o menos a escala. Yo lo he intentado hacerlo así, ¿no? V3 del sufentanilo es un poco más grande, V2 parecidos, V1 proporcionalmente parecidos, las constantes K10 en los dos casos, o sea, la constante de eliminación relativamente pequeñas en ambos casos. Bueno, cuando uno lo representa, cuando uno se fija en las constantes de entrada y salida a cada uno de los sitios, se da cuenta de que es muy diferente. El sufentanilo, ¿no? Tiene la K13, que es la tendencia a llenar este espacio, 10 veces menor. Y K31, la salida de este espacio es también 10 veces menor. Entonces, sí que tiene un volumen, un tercer volumen muy importante. Sí que lo tiene, pero la entrada en él es muy lento, entonces haría falta muchos días de perfusión para llenarlo suficientemente, ¿vale? Y la velocidad de devolución de ese fármaco, una vez que lo suspendamos, ¿no? El retorno de ese tercer espacio es 10 veces menor. Entonces sí que nos lo va a devolver, pero va a ser una bomba, como si estuviéramos infundiendo fármaco continuamente, ¿no? Sí, sí que nos va a ir proporcionando fármaco continuamente, pero casi 10 veces menos, más lento, ¿no? Entonces se habrá llenado menos, le influye menos la perfusión continua y nos lo devuelve mucho más lentamente, ¿vale? Bueno, este sería un poco el resumen. Perfil farmacodinámico es un agonista completo mu, pero con una afinidad muchísimo mayor y una selectividad muchísimo mayor. Y el perfil farmacocinético, no sé lo que dice, pero lo que debe de decir es que es un modelo compartimental también, pero con diferencias casi de 10 veces en la entrada y la salida del tercer volumen, y eso hace que el impacto sobre la vida media, sobre la farmacocinética del tiempo de duración de la perfusión sea muy inferior. ¿Vale? Vida media dependiente de contexto muy inferior a fentanilo. O sea, necesitaría muchísimos, sí que va aumentando con el tiempo, pero necesitaríamos perfusiones en torno al mes, ¿no? Para que empiece a ser en torno a los 15 días, entre 15 días y un mes, para que tenga realmente un impacto sobre la vida media, sobre el tiempo de recuperación una vez que lo suspendamos, ¿no? Pero sí que hay un tercer espacio y nos devuelve fármaco, lo que él hace que sea un fármaco que deje una analgesia residual, teniendo un tiempo de eliminación breve, sin embargo, deje una analgesia residual que no deje el remifentanilo y que no haya hiperalgesia. ¿Vale? Bueno, os enseño, hay miles de publicaciones, no os voy a aburrir, os pongo un par de ellas antiguas, porque es un fármaco antiguo y los datos están en la literatura de hace mucho tiempo, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, es morfina, fentanilo y sufentanilo. Fentanilo
utilizados a nivel intraoperatorio, creo que es, ¿no? Tiempos de inducción, recuperación y extubación, ¿no? Fijaros cómo, claro, evidentemente los tiempos de morfina, ¿no? Son muchísimo más largos, ¿no? Los tiempos de recuperación de nivel de conciencia, por ejemplo, claro, depende de las dosis. Esto es un paper clásico, pero quedaros con que los tiempos de recuperación del sufentanilo son más cortos que los de fentanilo y cloromorfina. También el tiempo de retorno a una estabilidad hemodinámica o los tiempos de extubación, 533 minutos frente a 1000 y pico, ¿no? O sea, casi la mitad, ¿no? O sea, es un fármaco que frente a fentanilo, que es, digamos, su rival natural, tiene unos tiempos más breves. Bueno, respecto a analgesia residual y frente a remifentanilo no puede competir en cuanto a velocidad de recuperación, pero sí en cuanto a analgesia residual, ¿no? Entonces os traía un paper también clásico, ¿no? En el que esto es, son dos, después de utilizar remifentanilo o sufentanilo en quirófano, ¿no? La analgesia, perdón, el dolor, el nivel de dolor por escala visual analógica, ¿no? En la primera hora, segunda hora, tercera hora tras extubación. Hay unas diferencias enormes entre sufentanilo y remifentanilo en ausencia. Bueno, luego van haciendo dosis de rescate a lo largo de las horas siguientes y utilizando aproximadamente entre 2 y 3 veces más morfina, aproximadamente a la segunda o tercera hora el nivel de analgesia es prácticamente el mismo, ¿no? Pero las primeras 2 o 3 horas, esto lo que refleja es que en las primeras 2 o 3 horas el uso de remifentanilo provoca más analgesia, pero más hiperalgesia y necesidades de morfina que no el sufentanilo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el mensaje, voy a ir un poquillo más rápido, este es otro también clásico, ¿no? El tiempo de extubación entre remifentanilo y sufentanilo, prácticamente el mismo, pero las dosis de morfina de remifentanilo prácticamente, ¿no? Prácticamente el doble respecto a sufentanilo y, eh, y la dosis acumulada de morfina a lo largo de las horas prácticamente el doble si usamos remifentanilo frente a sufentanilo, ¿vale? O sea, sufentanilo se estaría comportando, digamos, es un fármaco de vida media corta, no tan corta como el Remi, pero que alimenta un tercer espacio, un volumen 3, un volumen de difícil acceso, ¿no? Porque el del Remi hemos visto que era muy pequeñito, ¿no? Y eso es como, se comporta como si fuera una bomba que va liberando fármaco lentamente a dosis muy bajas y evita la hiperalgesia residual. Bueno, presentaciones, ¿no? Vamos en plan práctico. El fármaco, claro, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hablamos hoy de sufentanilo? Pues porque como os comentaba, durante muchos años la distribución del fentanilo estaba en manos de una empresa que era el que distribuía el sufentanilo y en España no tenía demasiado interés. Ahora, hace aproximadamente 2 años y ni siquiera estaba aceptado, financiado por la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir financiado por la Seguridad Social? Los fármacos que están financiados son más baratos para el Sistema Nacional de Salud. ¿Mm? Obligan al laboratorio a ponerlo a un precio más barato y parte de esa reducción de precio la financia el Estado, ¿no? El fentanilo está financiado por la Seguridad Social desde su introducción en terapéutica, desde los años 60, y sin embargo el sufentanilo no, pero ahora ha comprado la patente otro laboratorio que no es Janssen y ahora tiene un interés, porque él no vende fentanilo, él vende sufentanilo, por introducirlo en España y está en tramitación, si no está ya aprobado o sea, financiado por la Seguridad Social en el Sistema Nacional de Salud. ¿Vale? Vale, lo tenemos en dos presentaciones. Eh, la presenta a 5 microgramos mililitro y 50 microgramos mililitro, ampollas de 2 y ampollas de 5. El 1 está pensado para su uso en bolos, equivale, ahora veremos, más o menos a la ampolla de 3, o sea, tendría 10 microgramos, la ampolla de 2,
¿no? Y más o menos en términos de potencia, duración y efecto equivale prácticamente a la ampolla de 150 microgramos de fentanilo, ¿vale? Y luego lo tenemos 10 veces más concentrado, preparado para perfusión continua. ¿Mm? O sea, digamos, este equivaldría, ahora veremos un poco las dosis por donde nos movemos, ¿no? Este equivaldría a la ampolla de Fenta de 3 y esa no equivale a ninguna presentación de Fenta porque en principio el fentanilo no está formulado ni recomendado su uso en perfusión continua, ¿no? Entonces, por eso no existe un fentanilo más concentrado, ¿vale? Bueno, usos prácticos, ¿no? En Francia, por ejemplo, no sé si alguno de vosotros ha trabajado por allí. En Francia, por ejemplo, se utiliza muchísimo en bolo. Bueno, es que ya habéis visto que el fentanilo es residual, es inexistente, ¿no? O sea, prácticamente no se utiliza. Se utiliza mucho para sedaciones cortas, ¿no? El pastis 5.1, luego si tenemos un rato, os cuento por qué es como el pastis fue una bebida alcohólica con una concentración muy alta, 75% de etanol, ¿no? Que se utilizaba en la época de la Belle Époque y tal, ¿no? Entonces se tomaba con 5 partes de agua, ¿no? Y entonces en Francia se habla mucho del pastis 5.1 para referirse al uso de 5 microgramos de sufentanilo y uno de midazolam, que al final es 1 mililitro de sufentanilo, 1 mililitro de midazolam, el del midazolam que tiene 1 miligramo mililitro, ¿no? Y es una proporción 5:1, entonces en los quirófanos de Francia es muy frecuente llamarle a esto pastis 5:1, ¿no? ¿Que preparo la dosis habitual de pastis? Bueno, no tiene nada que ver con el pastis es una bebida alcohólica de hace 100 años, ¿no? Que ya prácticamente abandonada. Se utiliza para sedaciones breves, en exploraciones, procedimientos mínimamente invasivos, etcétera. Bueno, en cuanto a la dosis, así para hoy os tenéis que quedar con que, primero, que no lo tenemos, pero que lo tendremos, ¿no? Y la dosis es aproximadamente 10, hemos visto que es aproximadamente 10 veces más potente, ¿no? Entonces, eh, donde nosotros poníamos 50 microgramos de fentanilo, serían aproximadamente 5 microgramos de su fentanilo, ¿no? Si para una premedicación antes de la inducción anestésica ponemos 100, 150 microgramos de fenta, aproximadamente pues entre 1 y 1,5 o 1,5 y 2 microgramos kilogramo, pues aquí tenemos que poner 0,1. Pero está formulado de tal manera que en volúmenes prácticamente es lo mismo. O sea, un mililitro de fentanilo prácticamente es 1 mililitro de sufentanilo, ¿vale? Es un fármaco como la... Entonces, bueno, según lo que queramos poner, pues esto es una tabla de Excel de dosis normal y corriente. Bueno, en perfusión continua es un fármaco que, como su farmacocinética es muy predecible, es un fármaco ideal para su uso en TCI, tanto intraoperatorio como posoperatorio. Aquí es una tabla para su uso en cirugía cardíaca, ¿no? Porque sé que además en la sala eh, estáis los que hacéis enfermería en cirugía cardíaca. Cirugía cardíaca, este es un protocolo un poco demasiadas fases para mí, pero bueno, ¿no? Pero bueno, nos marca un poco por dónde se mueve, ¿no? El REMI, cuando lo usamos en TCI, más o menos entre 1 y 6 nanogramos mililitros la concentración objetivo, y en el sufentanilo andaría entre 0,1 y 0,5, o sea, aproximadamente 10 veces menos, ¿vale? Andaría entre 0,1, 0,3, 0,5 nanogramos mililitros en alguna fase especialmente dolorosa, como quizá la esternotomía, por ejemplo, ¿vale? Bueno, esto del sufentanilo es un fármaco que llegará a nuestros quirófanos probablemente porque es una herramienta más, ¿no? Y porque probablemente para procedimientos cortos a bolos tiene esa ventaja frente al fentanilo de deja una analgesia residual un poquito más larga, ¿no? Y que se puede utilizar en perfusión continua, que su farmacocinética es ideal para usarlo en TCI y que su farmacodinámica es excelente y en el fondo el sufentanilo no deja de ser un fentanilo mejorado por la propia empresa que hizo el fentanilo y que no pensó jamás que teniendo el sufentanilo vendería tanto fentanilo como vendió en España, especialmente, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de otro. Entonces, por eso la diapositiva inicial decía dos nuevos viejos amigos, porque estamos hablando de un fármaco de 1974, ¿no? Ni más ni menos, ¿no?
O sea que nuevo no es, ¿no? Y hay muchísima experiencia en su uso, etcétera. Bueno, el otro del que vamos a hablar es de la prilocaína. La prilocaína es un anestésico local al que le pasa un poco lo mismo. La prilocaína entró en terapéutica en el año 1953. Tampoco es un fármaco nuevo, ¿no? O sea, creo que tiene 75 años, ¿no? Pero también por lo que os decía al principio, de que muchos de nuestros usos y de nuestras prácticas clínicas tienen mucho que ver con la distribución, la presentación y la insistencia de la empresa farmacéutica. De hecho, gran parte de nuestra formación, congresos, etcétera, los financia la industria farmacéutica, ¿no? En este país es muy difícil conseguir que un hospital te financie un curso o una beca para ir a un congreso. Normalmente lo financia la industria y normalmente eso influye mucho en nuestra práctica clínica. Vale, la prilocaína. La prilocaína es un anestésico local relativamente antiguo. Ya os digo que es la idea principal. Es un fármaco muy semejante a la bupivacaína, un poco menos potente, aproximadamente 4 veces menos potente. Eso hace que aproximadamente lo que son los 0,5%, la bupivacaína al 0,5% prácticamente equivale a la prilocaína al 2%. ¿Vale? Tiene una potencia muy parecida a la lidocaína o a la mepivacaína. ¿Vale? Y tiene un tiempo de efecto más corto que la bupivacaína y algunas ventajas. O sea, sería como una bupivacaína utilizada al 2%, está formulada en presentación hiperbárica con glucosa al 6% y sería como una bupivacaína de tiempo de uso o tiempo de recuperación más breve. ¿Vale? Y está especialmente pensada para la anestesia espinal. Vamos a repasar un poquito lo que sabemos de los anestésicos locales, ¿vale? Unos fármacos muy curiosos que nos hemos dedicado a la farmacología un tiempo, tenemos mucha manía con enseñar moléculas, pero si alguna gracia tiene el enseñar moléculas, la estructura molecular de algo es en los anestésicos locales, porque tiene que ver con su farmacocinética y con su farmacodinámica. Todos los anestésicos locales, una cosa curiosísima, ¿no? Todos los anestésicos locales tienen la misma estructura. Hay dos grandes familias. O sea, todos son bases débiles que tienen un extremo aromático, que es este anillo de aquí, de la izquierda, que es el que actúa, ahora veremos dónde. Luego tiene una cadena con un enlace o éster o amida. Si cambiamos el enlace, el éster es el C2 rayitas O, ¿no? Y el amida es el NH. ¿No? Entonces, si cambiamos ese enlace, deja de funcionar. Y, o sea, todos los anestésicos, y luego tiene un extremo amina terminal, que puede ser un amonio terciario y un amonio cuaternario. Pero todos iguales, ya es curioso, ¿eh? Llevamos buscando, investigando en anestésicos locales más de 100 años y no hemos encontrado ninguna molécula en la naturaleza que tenga efecto anestésico local y que no tenga esta estructura. Curioso, ¿no? Porque claro, es que los opioides sí, los hay fenilpepiridinas y los hay de otro tipo. ¿Eh? Bueno, la porción lipofílica hemos dicho que es la que actúa, ¿no? Bueno, y los dos grandes familias, bueno, los anestésicos locales se dividen en función de la estructura química, en ésteres y amidas, o en función de la potencia de efecto en muy potentes, normalmente de duración media larga o menos potentes y de duración más corta, ¿vale? ¿Cómo actúa los anestésicos locales? Bueno, como sabéis, no sé si tengo espera, a ver, la diapo, no. Bueno, al final la quité. Como sabéis, todas las membranas excitables se excitan de la misma manera. Todas arrancan exactamente de la misma manera. O sea, todos los interiores celulares son electronegativos, ¿no? Y cuando se produce un estímulo suficientemente potente que supera el potencial umbral, se abren todos los canales de sodio y entra sodio a chorro dentro de la célula. Y eso hace que la célula se vuelva electropositiva, ¿no? Cambia la polaridad. Bueno, pues los anestésicos, digamos que la llave para activar cualquier célula excitable, muscular, nerviosa, de cualquier tipo, ¿eh? Es abrir canales de sodio e invertir la polaridad. Eso es excitar una membrana. Bueno, pues los anestésicos locales lo que hacen es, entran dentro de la célula, se unen al canal de sodio y lo bloquean. Entonces no permiten que se excite la membrana, no permiten que se despolarice, ¿no? Entonces, habrá tejidos, habrá membranas más sensibles que otras, pero todas son bloqueables por anestésicos locales. Los anestésicos locales son capaces de bloquear absolutamente toda la actividad eléctrica del organismo. Es cuestión de dosis y de colocarlo en el sitio. ¿Vale? Y hemos dicho dos cosas interesantes. Uno, que son bases débiles
Dos, que tienen que entrar dentro de la célula porque actúan en el canal de cloro, pero dentro. Primero tienen que entrar. ¿Eh? Y las bases débiles entran mejor en medio alcalino, porque no están disociadas. Bueno, eso es por lo que añadimos bicarbonato, porque cuando añadimos bicarbonato generamos un medio alcalino para que el anestésico local penetre mejor en la célula y actúe mejor, ¿vale? Los anestésicos locales tienen otro chiste, y es que realmente su farmacocinética no se parece en nada a ningún otro, a la de ningún otro fármaco, porque la mayor parte de los fármacos o los administramos directamente endovenoso o intramuscular o oral, hacemos que vaya al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo lleguen a su destino, al cerebro o al músculo donde queramos que actúe, que se llama biofase. ¿No? Pero los anestésicos locales no, los anestésicos locales nosotros lo colocamos en el entorno del nervio para que duerma las neuronas y realmente el espacio vascular es una manera de retirar el fármaco. O sea, el torrente sanguíneo no lleva anestésico local a su sitio normalmente, sino que lo que hace es retirarlo. ¿No? Por eso cuando uno lee sobre vidas medias de los anestésicos locales y tal igual, pues no tiene mucho sentido. Bueno, ya os adelanto una cosa, sí. ¿Cuál es la diferencia? Ya os he dicho que la prilocaína es en cuanto a indicaciones, viene a competir, bueno, o a aportarnos una alternativa a la bupivacaína hiperbárica al 0,5. ¿No? Prilocaína al 2 equivale a bupivacaína al 0,5. ¿No? Pero con una duración, con un inicio de efecto más rápido y con una desaparición de efecto también más rápido. O sea, es una bupivacaína de duración pequeña. ¿Por qué dice duración pequeña y no dice vida media? Porque la vida media no tiene nada que ver con la duración de efecto en los anestésicos locales. O sea, porque realmente la vida media es el tiempo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad. Pero si es que la concentración plasmática no tiene nada que ver con el efecto, ¿no? Tiene que ver con la toxicidad, ¿no? Bueno, entonces, sí tiene alguna ventaja la pilocaína frente a la bupivacaína o frente a la lidocaína. Es que la vida media es corta. Es decir, una vez que ha actuado allí donde la hayamos colocado, ¿no? Pasa al torrente sanguíneo para ser eliminada. Bueno, pues el aclaramiento del torrente sanguíneo es muy rápido. Entonces está poco tiempo en espacio plasmático y la toxicidad es baja. ¿Me explico? No, nosotros no lo ponemos endovenoso. Las concentraciones plasmáticas de fármaco después de anestésico local, después de su administración, por la técnica que sea, entre ellas espinal, ¿no? Las concentraciones plasmáticas se producen después de la administración, ¿no? Y tienen que ver con la toxicidad, porque el espacio vascular es un mecanismo de eliminación realmente. ¿Me explico? Bueno, pues la prilocaína es un fármaco interesante porque tiene un aclaramiento casi el doble que la bupivacaína y entonces su toxicidad es menor. Bueno, vamos a comparar dos tiempos, dosis y lo dejamos, ¿vale? Vamos a comparar bupivacaína. Fijaros, la gracia que tiene, la diferencia es que la prilocaína tiene un pKa de 7,7 frente a 8,1. Es menos básico. Entonces, a un pH 7,4, que es el del organismo, ¿no? Está menos disociada la prilocaína y cruza mejor las membranas, penetra mejor en la célula y tiene un tiempo de efecto más corto, de inicio de efecto. Pero lo mismo que tiene facilidad para cruzar las membranas, también tiene facilidad para abandonar la célula, alcanzar el espacio vascular, donde tiene un aclaramiento más rápido que la bupivacaína. Esto es lo que explica por qué dura menos, ¿vale? Pero sin embargo es menos liposoluble, ¿no? 2 frente a 30, ¿no? Eso hace que sea casi 4 veces menos potente y haya que usarla al 2% en lugar del 0,5. ¿Vale? Bueno, os pongo los resultados de una publicación también muy clásica que sale en todas las revisiones, en lo que esto es cirugía traumatológica, pero nos centra un poco sobre cirugía de rodilla, cirugía de cadera, mediante administración
intradural, o sea, son espinales a dosis equipotentes, buscando que el número de metámeras bloqueadas en función del volumen sea parecido, comparable, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, prilocaína, por ejemplo, el tiempo de recuperación del bloqueo sensitivo, 150 frente a 90, ¿no? El bloqueo motor, bueno, recuperación, sí, recuperación del bloqueo motor, medido por Bromage, 210 minutos frente a 135. ¿M? Quedaros con esas dos ideas y bueno, espero que luego cada cual se lo mira un poquito más despacio, pero quedaros con la idea de que aproximadamente la prilocaína al 2% hiperbárica equivale en volumen a lo que ponemos de bupivacaína 0,5 hiperbárica, ¿no? Entre 2 y 3 mililitros, dependiendo del número de metámeras que queramos bloquear. Al ser hiperbárica le afectará la postura exactamente igual. Podremos hacer, no sé si tengo alguna diapo. Sí. Podemos hacer, fijaros en dosis, pero más o menos la duración anda en torno a los 60, entre 60 minutos, si se utiliza 2 mililitros de bupivac en espinal, pilocaína al 2% hiperbárica, entre 2 y 3 mililitros espinales, le afectará la postura igual, ¿no? Y durará aproximadamente un poquito más de la mitad de lo que dura la bupivacaína. O sea, entre la hora y hora y media o incluso 2 horas, si se, en lugar de administrar 40 miligramos, administramos 60 o 65 o 70. ¿No? Se puede utilizar para hacer bloqueos a nivel de S1, S2 para hacer cirugía anal, ¿no? Se puede hacer una silla de montar, por ejemplo, para drenar un absceso, un bartolino, una bartolinitis o para drenar un absceso perianal, ¿no? Se puede utilizar exactamente igual que la bupivacaína hiperbárica al 0,5, 1,3, 1,4, 1,5 mililitros, dejando al paciente en posición de sedestación durante 5 minutos, ¿no? Y provocaremos exactamente los mismos efectos clínicos, pero durará aproximadamente la mitad. O sea, la recuperación del bloqueo motor, la recuperación de la continencia urinaria o de la función de micción voluntaria se recuperará también aproximadamente en la mitad que la bupivacaína al 0,5. ¿Vale? Entonces, lo dejamos aquí, ¿no? Un fármaco que ya tenemos en nuestras mesas en quirófano y que os animo a estudiar un poco y a empezarlo a usar. Simplemente no es una alternativa más para casos muy concretos, que son cirugías cortas con anestesia espinal. ¿Vale? ¿Una pregunta? Bueno, pues muchas gracias a todos.